Ya, estamos grabando la clase de hoy día entonces, y lo primero que voy a hacer, voy a pasar la lista, ya, para que no nos quedemos fuera. Entonces yo voy a compartir la pantalla y por favor me van contestando cuando los nombres. Emily Castillo. Presente, profe. Gracias. Don Rodrigo Díaz. Presente. Gracias. Nayeli Gajardo. Presente, profe. Marcela Garrido. Presente, profe. Kathleen Grolmus. Presente, profe. Luis Núñez. Presente, profe. Fernando Palma. Don Fernando. Chuta, acá y no llegó don Fernando. Vamos a esperar un ratito, eso sí. Señorita Javiera Sepúlveda. Presente, profe. Señorita Leia Valdés. Presente, profe. Ya. Me falta solamente don Fernando. Ya le vamos a dar un minuto más mientras tanto, ¿ya? Mientras esperamos que llegue don Fernando, me gustaría que me contara alguien qué materia vimos el lunes. ¿Alguien me podría contar, por favor, qué fue lo que vimos el lunes? Es una introducción a la clase de hoy día, pero me gustaría que ustedes me contaran qué vimos hoy el lunes. ¿Se acuerdan? La información cuantitativa y la cualitativa, creo que era, profe, ¿o no? Perfecto. Esos son los dos tipos de información que se manejan en la empresa, ¿cierto? Información cualitativa y la información cuantitativa. ¿Se acuerdan lo que era la información cualitativa? ¿Qué tienen que ver con la cantidad? No, la cualitativa es de La cualidad. cualitativa. Sí, Con la calidad. claro, con las cualidades, ¿cierto? Con las características, ¿cierto? Ahí entra toda la información que es no numérica. Por ejemplo, el nombre de la empresa, los socios, todas esas cosas que hacen que una empresa se caracterice, por ejemplo, por los propietarios, a qué se dedica, dónde está ubicado, las líneas de negocio, en qué mercado se desarrolla, quiénes son sus principales proveedores, sus principales clientes, quién es la estructura organizacional, cómo es, quiénes son los dueños. Todas esas son, ¿cómo se llama? Esa información cualitativa, la que la caracteriza, ¿cierto? Si tiene algún logo, no tiene algún logo. Todas esas cosas son de características de la empresa. Esas son las cualitativas, las que le dan una cualidad especial. Ahí llegó don Fernando, mire, qué bueno que lo esperamos. Entonces lo vamos a poner presente y vamos a cerrar la lista. Ya. Asistencia completa, jóvenes. Don Fernando, ¿me está escuchando? Don Fernando. Sí, profe. Ya. Trate de llegar un poquito antes, porque lo tuvimos que esperar para cerrar la lista, ¿ya? Para la próxima. Ya, profe. Gracias. Ya. No, de nada. Pero para la próxima trate de llegar un poquito antes, porque así no tenemos a todos los compañeros esperando que usted llegue para cerrar la lista, ¿ya? No hay problema. Sigamos entonces. Estábamos viendo las características de la información. Ya habíamos dicho que la información que entrega las características de una empresa se denomina información cualitativa, ¿cierto? Esa era de cualidad. Y por el otro lado, como bien dijo la compañera, tenemos la información cuantitativa. ¿Se acuerdan lo que era la información cuantitativa? Que son solo números. Solo números, perfecto. ¿Y de dónde se Cantidades. saca esa información? ¿Cuáles son los documentos fuentes principales en una empresa para sacar la información cuantitativa? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No? Ya, yo se los voy a decir por ahora, pero la principal fuente de información para obtener la información cuantitativa es el balance y el estado de resultados, ¿cierto? Anótenlo por ahí porque eso es re importante que ustedes lo sepan. Y seguramente lo voy a volver a preguntar. Profe, ¿Sí? justo lo iba a decir y no podía prender el micrófono. Ah, muy bien, pero entonces para la próxima, ¿ya? Pero Yo igual le dije a mi hermana, Profe, balance general, ¿sí? o Yo no, le y me dijo, dije, dilo. pero los audífonos están malos. Ah, ya. Pero qué bueno, ¿ven? Eso es bueno por ustedes porque se
se nota que repasaron y saben que es la parte fundamental de este ramo, saber de dónde se origina la información cuantitativa, porque ustedes se van a dar cuenta ahora, a partir de la clase de hoy día, que lo que se hace, vamos a calcular algunos indicadores financieros, y eso es lo que a ustedes me interesa que los conozcan y sepan interpretarlos. No son complicados, son muy fáciles. La única precaución que hay que tener es que uno tiene que tener claro de dónde va a sacar la información, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de resultado, ¿de qué informe van a sacar esa información del resultado? ¿De qué informe lo van a sacar? ¿De qué informe sacarían el resultado de un ejercicio de una empresa? ¿Cómo, profe? Si ustedes quisieran saber el resultado que obtuvo una empresa en un ejercicio determinado, en un periodo determinado, ¿desde ¿La qué informe? rentabilidad? Sí, ¿El estado de resultado? del estado de resultado, muy bien. De ese estado financiero básico, el estado de resultado. Si yo quisiera saber cuál es el total de activos de una empresa, ¿de qué informe lo saco? Balance general. Balance, ¿cierto? Balance. Y si quiero saber cuánto es el monto del activo corriente, ¿de qué informe lo saco? ¿El de variación patrimonial o no? No, miren, no se olviden ustedes que, por ejemplo, en el balance yo puedo sacar toda la información de los activos y los pasivos, cualquiera. Si yo digo, ¿de dónde saco el total de activos? Del balance general. ¿De dónde saco el total de los activos corrientes? Del balance general. ¿De dónde saco el patrimonio? Del balance general. ¿De dónde saco los pasivos no corrientes? Del balance general. Toda la información que diga relación con los activos y pasivos, yo debo sacarlo del balance, ¿cierto? Y toda la información que diga resultado, que diga relación con los resultados que obtiene una empresa, yo lo tengo que sacar del estado de resultados. Por ejemplo, ¿de dónde saco el total de ventas en un periodo determinado de una empresa? ¿De qué informe? ¿Del balance general o del estado de resultados? Si Las ventas tuvieran... serían ganancias, ¿cierto? Sí, ganancias. Sí. Entonces sería un estado de resultado. Lo sacaría del estado de resultados. Muy bien, ¿cierto? Porque ustedes cuando estén trabajando, alguien le va a decir, oye, dame el dato de los clientes que me deben. ¿De dónde van a sacar ese dato ustedes, los clientes? ¿Lo van a ir a mirar al balance o lo van a ir a mirar al estado de resultados? Estado de resultados. ¿Por qué si los clientes no son ganancias? Pues los clientes es una cuenta de activo, es un derecho que yo tengo. Entonces tengo que ir a mirarlo al balance, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo, oiga, quiero saber cuántas facturas debo, ¿dónde lo voy a ir a mirar? ¿Al balance o al estado de resultados? ¿Cuántas facturas por pagar tengo que pagar, por ejemplo? ¿Cuántas Balance. facturas? Al balance, ¿cierto? Tengo que ir a mirar los pasivos. Entonces no se olviden nunca de que cuando se trata de ver cuentas de activo y pasivo, las tengo que mirar en el balance. Cuando se trata de cuentas de resultado, las tengo que mirar en el estado de resultados. ¿Ya? Espero que eso pues lo repasen un poquito, porque es necesario que ustedes lo sepan. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer con ustedes, voy a compartir la PPT que tengo preparada para ahora, que es una PPT muy simple y les va a permitir a ustedes, aquí la tengo, ven, miren los objetivos de la clase. Esta es la clase número 2 y el objetivo de la clase es cálculo de ratios financieros. ¿Qué son ratios? Primero, ¿se acuerdan lo que eran los ratios? Son relaciones, yo lo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí. Para que, déjenme un segundito, porque me interesa que a ustedes les quede también. Entonces, ratio financiero. Y aquí vamos a agregar el concepto que es ratio. Entonces vamos a poner aquí, no se olviden que después yo este PPT lo subo como complemento al PPT que está en el aula, pero es importante que ustedes lo revisen. Entonces, ratio implica relación entre dos o más partidas del balance general
y el estado de resultados. IO. Bueno, IO. IO, el estado de resultados. Entonces lo que se hace, se toman dos partidas. Ratio financiero, le voy a poner aquí para que no quede financiero. Entonces, eso es un ratio financiero, es una relación entre dos más partidas del balance general y o del estado de resultado, ¿cierto? O sea, yo relaciono dos partidas. Puede que de repente la definición se preste un poquito para pensar que es difícil, pero la verdad es que no lo es, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Yo voy a, antes de, ¿cómo se llama? Voy a duplicar esta. Y vamos a ver. Por ejemplos de ratio. Ejemplos de ratios. Por ejemplo, los ratios, existen ratios, lo vamos a ver más adelante, financieros. Y los principales son liquidez, ay, que estoy, liquidez, rentabilidad. Vamos a ver esos dos mientras tanto, después vamos a ver cómo de. Y liquidez, por ejemplo, es la capacidad que tiene la empresa de cumplir sus obligaciones de corto plazo. De corto plazo. Y lo vamos a hacer con unos ejemplos muy simples. Vamos a ver, después vamos a ver el de rentabilidad. Vamos a suponer que ustedes son una empresa, ¿ya? Y me van a contestar con datos figurados, supongo. Entonces, yo les pregunto, jóvenes, ¿cuánto es su activo corriente? ¿Cuál es su activo corriente? Ustedes me van a decir, mire, mi activo corriente que tengo yo, tengo dinero en efectivo, tengo un efectivo, ¿cierto? Vamos a suponer que ustedes tienen en los bolsillos en este instante, tienen 20.000 pesos, ¿cierto? Vamos a suponer que eso tiene. Y yo les pregunto ahora, oye, ¿y cuánta plata es lo que tienen que pagar ustedes? ¿Cuántas deudas tienen? Entonces, decir, mire, yo tengo que pagar ahora, tengo que pagar una deuda de 15.000 pesos, porque tengo que pagárselo a un compañero que me debe. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuál es su capital de trabajo? ¿Cuánto dinero tienen disponible para el día, suponiendo que fuera el día, después de pagar su deuda? Entonces ustedes me van a decir que el capital de trabajo, esta es una fórmula, ¿cierto? Es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánta plata les quedaría como capital de trabajo? 5.000. 5.000, ¿cierto? 5.000 pesos. Eso tendrían ustedes para enfrentar el resto del día pagándole a la persona que le deben, ¿ya? Entonces, eso se llama capital de trabajo. Y hay otro indicador que se llama razón de liquidez. Y la fórmula de la razón de liquidez es activo corriente dividido por pasivo corriente. Si nosotros reemplazáramos los valores, ¿cierto? Con los valores que acabamos de determinar recién, diríamos que el activo corriente son 20.000 y lo vamos a dividir por el pasivo corriente, que son 15.000, ¿cierto? Hasta ahí no creo que tengamos problema. Si yo hago esa división, si yo divido los 20.000 por los 15.000, para que me dé exacto, yo puedo decir que tengo, dividido por 15.000,
dice que tengo es 1,33. Y esto es igual, lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo más grandito para que me quepa por acá, igual 1,33. ¿Y qué significa este índice? Significa que por cada peso que yo debo, porque debo 15 pesos, tengo 1,33 pesos para pagar. Eso significa esa razón de liquidez. Por cada peso que yo debo, tengo 1,33 pesos para pagar. ¿Ya? Esos son indicadores financieros. Un indicador financiero por sí solo no dice nada. Yo tengo que compararlo, el indicador, para saber si es bueno o malo, tengo que compararlo con indicadores financieros anteriores o de la competencia. Y ahí voy a poder saber si ando más o menos bien o mal. Pero un indicador financiero por sí solo no me dice si una empresa está bien o está mal, ¿cierto? No me dice. ¿Y de dónde se sacan estos valores que digo yo, activo corriente, pasivo corriente? Nosotros siempre hasta ahora hemos visto este balance, ¿cierto? Hemos visto este tipo de balance, que era el balance tributario. Y yo les voy a ir preguntando, si ustedes me van a ir diciendo, ya lo vimos ya, qué tipo de activo y pasivo es, si es corriente o no corriente, ¿ya? Por ejemplo, caja. ¿Qué tipo de activo es? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente, porque yo lo voy a transformar en plata o es dinero en efectivo en el lapso de un año. Muy bien. Clientes. ¿Corriente o no corriente? Activo. Los clientes me van a pagar, ¿cierto? Y me van a pagar a menos de un año. Obviamente me van a pagar dentro del año. Entonces, ¿va a ser corriente o no corriente? Corriente. Corriente, porque esa plata yo la voy a recuperar en el corto plazo. El PPM es un activo corriente o no corriente. Ese PPM a mí me lo van a devolver, porque yo tuve pérdidas, por lo tanto, yo no voy a tener que pagar impuestos. Me van a tener que devolver ese PPM. ¿Va a ser corriente o no corriente? Yo lo voy a recuperar en el corto plazo. ¿Corriente? Corriente, muy bien. Muebles y útiles. Es una inversión que tiene la empresa y obviamente no tiene ninguna intención de venderla y recuperar la plata No dentro de un año. corriente. ¿Cómo dice? ¿Va a ser corriente o no corriente? No corriente. No corriente, muy bien. Es un activo fijo, ¿cierto? Es un activo no corriente. Después aparece ahí depreciación acumulada, muebles y útiles. Se dan cuenta que están al lado del pasivo, pero sabemos nosotros que esa cuenta es complementaria de activo fijo. Por lo tanto, también pasa a ser un activo no corriente, ¿cierto? Porque yo cuando presente el estado financiero a muebles y útiles le debo rebajar la depreciación acumulada. ¿Ya? Garantía de arriendo. Es una plata que yo pagué, que la entregué a cuenta de un arriendo, pero que yo no la voy a cobrar por lo menos dentro de un año, porque yo voy a seguir con el arriendo. ¿Es un activo corriente o no corriente? ¿Es no corriente, profe? No corriente, muy bien. ¿Por qué? Porque no lo voy a recuperar dentro de un año, ¿cierto? No se olviden ustedes que los pasivos corrientes son aquellos que yo voy a recuperar dentro de un año. Y tengo un resultado acumulado, ¿cierto? Que es una cuenta complementaria de patrimonio, porque eso se presenta rebajando el patrimonio. Por lo tanto, estas cuentas que hice en relación, que están en el activo, son cuentas patrimoniales. Por lo tanto, esta complementa un pasivo no corriente, que es el patrimonio. ¿Ya? Eso para que lo sepan. Vamos viendo acá. Tengo un préstamo socia y este préstamo se va a pagar en el largo plazo. ¿Es corriente o no corriente? Lo voy a pagar a más de un año, lo voy a pagar en 3 años más. ¿Es no corriente, profe? No, no corriente, muy bien. La administradora de fondos de pensiones que tengo que pagarle al próximo mes, ¿es corriente o no corriente? ¿Cómo dijo, profe? La administradora de fondos de pensiones la tengo que pagar, que es por 301.685, la tengo que pagar el próximo mes. ¿Es corriente Es o no no corriente? corriente. Corriente, muy bien. Corriente. Exacto. Corriente. Las instituciones de salud también tengo que pagarlas el próximo mes. ¿Corriente o no corriente?
Corriente, profe. Corriente. La mutual de seguridad, lo mismo, tengo que pagarlo el próximo mes. ¿Corriente o no corriente? Corriente igual. Bien. El IVA débito también, tengo que pagarlo el próximo mes. Corriente. Muy bien. El impuesto único a los trabajadores, 41.000, tengo que pagarlo el próximo mes. ¿Corriente o no corriente? Corriente. Muy bien. PPM por pagar, tengo que pagar el PPM el próximo mes. ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente. Muy bien. Capital, el aporte que hicieron los dueños. ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente. O sea, le van a devolver la plata a usted a los dueños el próximo mes. Ah, ¿o no, esto? no Ah, no, corriente. no corriente. No corriente, ¿cierto? Porque acuérdense que tienen que ver ustedes cuando analizan una partida, ¿cuándo es que tienen que pagar esa plata? Si la tienen que pagar dentro del próximo año, dentro de los próximos 12 meses, es corriente. Si la tienen que pagar a más largo plazo, es no corriente, ¿cierto? Esa es la diferencia. La revalorización del capital propio, que es una deuda que también se tiene con los dueños por 3.000 pesos que aparecen ahí. ¿Es corriente o no corriente? No corriente. No, muy bien, pasivo no corriente. Bien, así es como se clasifican las cuentas para determinar si son corrientes o no corrientes. Vamos bien, sigamos entonces. Liquidez. Estos son uno de los principales que ya lo habíamos dicho, el indicador de liquidez. Es un indicador que nos muestra la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y hacer frente a sus obligaciones, ¿cierto? La razón de liquidez, porque liquidez es el concepto, la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero, pero nosotros lo que vemos acá son razones de liquidez, ¿ya? Y las razones de liquidez, por ejemplo, son la razón de liquidez propiamente tal y el capital de trabajo cuando lo vimos, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? La razón de liquidez se divide el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Y el capital de trabajo se obtiene restándole al activo corriente el pasivo corriente. ¿Ya? Esas son fórmulas. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Son muy simples. Entonces, lo único que les pido yo ahora, déjenme, voy a insertar otra, duplicar, déjenme aquí. Y esta me la voy a llevar para acá. Déjenme ver un poquito aquí. Este lo voy a borrar. Y voy a poner un 1. Ahí, listo. Entonces, aquí yo hice un ejercicio. Para que ustedes lo resuelvan. Este es el ejercicio. Entonces, en este ejercicio, por favor, calculen los dos indicadores. Liquidez y capital de trabajo. Entonces, vamos a decir acá, yo esto lo voy a tener ahí. Voy a insertar acá otra para que ustedes lo vayan haciendo, ¿cierto? Insertar. Vamos a insertar aquí un pequeño cuadro de texto. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a decir que habíamos dicho que la razón de liquidez es igual al activo corriente dividido por el pasivo corriente, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Déjenme correrlo esto para que quede mejor y podamos trabajar mejor aquí. Ya. Eso habíamos dicho. Si habíamos dicho también que el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Ahora, lo único que tienen que hacer ustedes, además de saber la forma de cálculo, que son estas formulitas que no son muy difíciles de aprender, es poder determinar cuáles son los activos corrientes y los pasivos corrientes en los ejercicios o en una empresa. Por ejemplo, en esta empresa, ¿cuál es el valor del activo corriente? ¿Lo ven bien? ¿Se ve? ¿Del activo corriente? ¿Sí? ¿El primero o el segundo? No, el activo corriente. Sí, estamos Por hablando del 1.500.000. primero, por supuesto.
Del de 1.500.000. 1.500.000. Entonces, para el primero, vamos a decir que para el ejemplo 1 sería 1.500.000, lo vamos a poner con signo de pesos. 1.500.000. Ese sería el activo corriente. ¿Y cuál sería el pasivo corriente? 850.000. Perfecto. ¿Y eso qué resultado me da? Yo hago esa resta. ¿Qué resultado me da? Profe, no, que dice dividía. ¿Perdón? ¿Cómo se restaba? Muy bien, muy bien. ¿Quién fue? Yo, la Naye. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ustedes tienen que estar muy atentos porque yo ahora me había equivocado, pero ustedes como están aprendiendo tienen que estar atentos y me tienen que corregir porque ustedes son mucho más jóvenes que yo, entonces yo me puedo equivocar de repente, así que la felicito. Hay que estar muy atentos a lo que yo diga, ¿cierto? O a lo que diga cualquier profesor porque también nos equivocamos. Muy bien, entonces sería 1.500.000 dividido por 850.000. ¿Y cuánto es eso? 1.7647058882. 1.76. Ahí lo vamos a dejar. Déjenme revisar. 1.500.000 dividido por 850.000. Y eso me da 1.76. Perfecto. ¿Qué significa 1.76? ¿Alguien me puede decir? Porque aquí lo importante es que... ¿En pesos? En pesos. Muy bien. Esto es pesos. ¿Qué significa esto? 1.76. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede explicar? Significa, yo se los voy a explicar porque este es el primer ejercicio, para que ustedes tomen nota y después me lo expliquen ustedes para el segundo, ¿ya? Esto significa que por cada peso de deuda que tiene esta empresa, por cada peso, tiene 1.76 pesos para pagar, ¿cierto? O sea, por cada peso, entonces aquí lo voy a anotar, por cada un peso, ¿está bien así? O por cada, no lo voy a poner así porque lo que me interesa es que a ustedes les quede claro. Por cada un peso de deuda, tiene, y con mayúscula también, para que sea más, tiene 1.76 para pagar. ¿Cierto? Eso es lo que significa. ¿Está de acuerdo? Profe, ¿y si la deuda es mayor? Pues lo vamos a ver. En el ejercicio 2, ¿se da cuenta que en el ejercicio 2 la deuda es mayor? Ahí lo vamos a ver. Vamos a viendo. Capital de trabajo. Decíamos que el capital de trabajo era el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Cuánto sería el activo corriente en este caso? 3 En el millones y 1. medio. No, no, estamos en el 1 todavía. Estamos En el haciendo 1,5 millones. 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000. Ya eso, ¿se acuerda la fórmula de liquidez? Le tengo que restar el pasivo corriente. Y el pasivo corriente son 850.000, ¿cierto? Eso es lo que dice la fórmula. Por lo tanto, el capital de trabajo, ¿cuánto me da? 650.000. 1.500.000 menos 850.000 me da exactamente lo que dijo la compañera, que son 650.000. Ya. ¿Y qué significa esto? Significa que después de pagar mis obligaciones corrientes con mis activos corrientes, aún me quedan 650.000 pesos disponibles para la operación del negocio. ¿Ya? Eso significa. Voy a anotar aquí. Después de pagar las obligaciones corrientes con los activos corrientes, quedan 650.000 pesos
para la operación del negocio, ¿cierto? Eso significa que yo pagando todas mis deudas corrientes, después de pagar todas mis deudas corrientes con mis activos corrientes, me quedan 650.000 pesos para la operación del negocio. Eso significa, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Entonces ahora vamos a duplicar esta y vamos a hacer el ejercicio de nuevo, pero el otro, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a, ya aquí arriba está grabado, entonces aquí vamos a cambiar y lo vamos a cambiar aquí. Y aquí vamos a contestar las preguntas que me hizo la compañera, ¿cierto? ¿Qué pasa si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente? Vamos viendo aquí en este ejercicio. Miren, no sé por qué se me quedó ese color, Profe, pero tengo quedó una bonito. consulta. Dígame. Los activos corrientes se dividen, depende de la cantidad del mayor, o sea, de 1.500.000 con 850. Claro. Esa es la fórmula, porque la fórmula dice que los activos corrientes, para la razón de liquidez, se tienen que ir siempre los activos corrientes, que son estos que están aquí, ¿cierto? Estos activos corrientes se tienen que dividir por esos pasivos corrientes. La fórmula dice eso. Y con eso se calcula el índice de liquidez. ¿Pero eso es siempre? Siempre. La fórmula Ya. no cambia. Para la razón de liquidez siempre se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente. Ese es un torpedito que ustedes tienen que tener anotado por ahí. La razón de liquidez es activo corriente dividido por pasivo corriente, pero lo que interesa fundamentalmente es que ustedes, además de aprender a hacer el cálculo, porque es muy simple, sepan interpretar de qué se trata. Vamos a ver ahora el ejemplo de abajo. El balance 2. ¿Cuánto es el activo corriente? 3.500.000. 3.500.000. Y eso lo vamos a dividir, como bien dijo la compañera, por el pasivo corriente. 9.500.000. Perfecto. ¿Y eso cuánto da? Hagan el cálculo. 0,36. Y eso me da 0,36. ¿Qué significa eso? Sería lo mismo que el ejercicio pasado, que Ya. cada un peso Perfecto. Déjeme anotarlo. de deuda habían. Perfecto. Por cada un peso de deuda corriente, o de pasivo corriente, pongámosle, ¿ya? De pasivo corriente, la empresa tiene, ¿cuánto? 0,36 pesos para pagar. 0,36 pesos para pagar. Perfecto. Eso es lo que significa. Porque la interpretación del resultado siempre va a ser lo mismo. Entonces, por cada peso que se tiene de deuda, ¿cuánto se tiene para hacer frente a esa deuda? Así es como se hace ese cálculo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No dudas? Sigamos. Vamos a calcular ahora el capital de trabajo. ¿Alguien me puede dar, por favor, los valores? ¿Cuánto es el activo corriente? 3.500.000. 3.500.000. Y a esto le vamos a restar, porque la fórmula dice que hay que restarle, los 9.500.000, ¿cierto? ¿Y cuánto da eso? Menos 6 millones. Perfecto. Menos 6 millones. ¿Y qué significa esto? Significa que la empresa con los activos corrientes que tiene no alcanza a pagar sus pasivos corrientes y le falta para cubrir esos pasivos corrientes la suma de 6 millones de pesos. Entonces tiene un capital de trabajo negativo. Cuando las ¿Le faltó empresas el tienen... signo, profe? No está ahí. No, lo que pasa es que no se ve ahí.
Ya. No, es que está chiquitito, Como ahí estaba está. el igual. Sí. Sí, no, pero ahora ahí está al lado, menos 6 millones de pesos. Y espero que se vea bien. Entonces, no sé si alguien habrá escuchado hablar cuando dicen, oh, esta empresa está quebrada. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Alguien ha escuchado cuando dicen, no, esta empresa está a punto de quebrar? ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. ¿Y alguien más lo ha escuchado? Sí, profe. Todo, ¿cierto? Dicen, no. Y esto es cuando una empresa, para que ustedes ahora, cuando escuchen las noticias, le van a poder decir al pololo, al papá, a la mamá, o al que esté al lado, ustedes le van a decir, ¿saben ustedes por qué esa empresa dicen que está quebrada? Porque el activo corriente que tiene no le alcanza a cubrir sus pasivos corrientes. Entonces, una empresa está quebrada cuando pasa esto. Esta es una quiebra técnica, ¿cierto? La quiebra técnica significa que una empresa tiene más deudas de corto plazo, o sea, tiene más pasivos corrientes, que es activos corrientes. Y esto se llama una quiebra técnica, porque no está quebrada, porque todavía nadie ha pedido la quiebra. Ustedes saben que cuando una empresa se declara en quiebra, alguien tiene que pedir la quiebra, pero no es que uno diga, oiga, ¿sabes? Mis pasivos corrientes son mayores a mis activos corrientes, así que estoy quebrado. No. Alguien tiene que pedir la quiebra. Pero cuando se da esta situación, de que el capital de trabajo es negativo, se habla de que una empresa está técnicamente quebrada, porque los números dicen que está quebrada, porque con sus activos corrientes no alcanza a cubrir sus pasivos corrientes. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, jóvenes? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver, antes de eso, voy a hacer otros ejercicios que me interesa que ustedes lo hagan. Después vamos a ir a los ratios de endeudamiento. Entonces yo aquí vamos a suprimir esto y yo les voy a dar unos valores, pero lo voy a ir cambiando aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto y yo les voy a pedir que ustedes me calculen y me insertar una nueva y aquí le vamos a poner. Vamos ¿Profe, a va a poner, subir el video? por supuesto, yo subo el video y subo también el PPT que estoy haciendo, así que no se Ya. preocupen por eso. Y de hecho lo vamos a guardar al tiro, ¿cierto? Guardar como. Este es Dropbox, yo lo guardo ahí, en el virtual, curso año 2021, segundo semestre, análisis de datos contables y costos. Entonces, PPT clase 2, y hoy día estamos a 25, ¿cierto? 08 del 2021, sección diurna, para que ustedes sepan que este es un video especial para ustedes. Entonces así yo lo subo y ustedes pueden revisar por la fecha lo que se vio en clase y van a tener también el video, ¿ya? Porque aquí son poquitos ustedes, entonces debería irle a todos bien, ¿ya? Hagan el empeño para que les vaya a todos bien y no se olviden, jóvenes, no sé si lo conversamos el lunes porque ya uno se olvida las cosas. Este es un ramo final de competencia, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Es ramo final de competencia? Sí. Sí, por lo tanto tienen que dar un examen de competencia. Y el examen de competencia que se da versa sobre esto. Yo les tengo que entregar un balance, ustedes tienen que sacar un balance, emitir un balance, y después calcular los ratios, identificar en un balance cuáles son el activo corriente, el no corriente, etcétera, etcétera, y calcular ratios. Si ustedes han asistido a clases y han visto los videos y ven los PPT, no debieran tener ningún problema para aprobar el examen final de competencia, así que no quiero que le tengan miedo, ¿cierto? Es un examen más nomás, tómenlo como un examen más, ¿ya? No es para asustarse. Además que todo lo que se ve en el examen final de competencia y en la evaluación en general es lo que yo veo en clase. Así que si han venido a todas las clases, no debieran tener ningún problema para contestar esa evaluación. Ya. Perdón. Entonces, tenemos que el activo corriente, vamos a suponer que es 1 millón de pesos. Vamos a ver, estos son ejemplos. Y el pasivo corriente, vamos a decir que el pasivo corriente son exactamente,
Vamos a ponerle 250.000 pesos. Cifra rápida para que podamos calcular el... Entonces, ¿cuál sería la razón de liquidez? ¿Cuál sería la razón de liquidez aquí? ¿Se acuerdan cuál era la razón de liquidez? Se la voy a anotar porque después es activo corriente dividido por pasivo corriente. ¿Cuánto sería? Calcúlelo con calculador y me dan el 4 valor pesos, nomás. profe. ¿Perdón? 4 pesos. 4. ¿Pero son 4 pesos? Que tiene por cada peso de deuda, ¿Ya? puede pagar 4 pesos, algo así, ¿o no? Que lo tengo en pantallazo y después lo copio en el cuaderno. Ya. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. 4. Le vamos a poner 4. Muy bien. La explicación estuvo perfecta. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Por Que por cada peso de deuda peso de deuda, ¿ya? tiene para pagar 4 pesos. La empresa tiene 4 pesos para pagar. Muy bien. Esa es la explicación, ¿ves? Está muy bien la explicación. Después, vamos a ver otra compañera, por favor, que de la explicación, vamos a hablar del capital de trabajo. Capital de trabajo, vamos a poner aquí. Capital de trabajo. ¿Y se acuerdan cómo era el capital de trabajo? La fórmula. Activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien. ¿Y cuánto da eso? Ahí no lo he sacado, espéreme. Sí. 750.000. Muy bien, 750.000 pesos. ¿Y qué significa esto? Que por cada deuda tiene 750.000 para cubrir la deuda, ¿o no? ¿O me enredé? No, No, la me explicación- enredé, me enredé. Sí, no se preocupe, sí, es la primera clase de esto, así que no se preocupe si alguien se enreda, porque, miren, yo el delante me enredé, que soy viejo, y ustedes no se han enredado, que es la primera clase que tienen, así que no se preocupen por eso. Ya, capital de trabajo. ¿Alguien puede explicarme qué significan los Que 750? después de pagar la deuda se queda con eso. Perfecto, eso es. Entonces, pero dicho Sí, algo técnicamente, entendí. muy bien, ¿no? Sí, muy bien. La empresa, después de pagar su pasivo corriente con los activos corrientes que tiene, coma, le queda un monto de 750.000 pesos para la operación. Déjeme entrar, entró Leia Valdés, ¿cierto? Eso es lo que significa. La empresa, después de pagar sus pasivos corrientes o sus pasivos de corto plazo con los activos corrientes que tiene o activos que va a hacer plata en el corto plazo, le quedan 750.000 pesos para la operación. Perfecto. Eso es. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Vamos a hacer el último cálculo, pero ahora lo vamos a complicar un poquito. Ya le vamos a poner. Yo tengo un balance con los siguientes datos. Yo tengo caja por caja, le vamos a poner un monto de 150.000. Tengo clientes por 250.000. Tengo mercaderías por, vamos a ponerle 250.000 también. Estoy construyendo los datos de un balance, ¿cierto? Ustedes lo deben ver ahí, para que después ustedes me puedan calcular los mismos indicadores, pero ya reconociendo la clasificación de las cuentas. Ven que es un poquito más difícil, pero es
Es un poquito más difícil. Entonces aquí vamos a decir que tiene también un vehículo por, le puse por vehículo y que vale 750.000. Por el otro lado, este sería lo activo. Dentro de los pasivos tenemos unas facturas por pagar por 150.000. Tenemos unos impuestos por pagar por 350.000. Me equivoqué. Ahí. Y entonces aquí déjeme poner el total de activos. Que sea completo el ejercicio. Vamos a ver que el total de activos de esta empresa, tengo que sumar aquí, serían 500 más 750 más 150 serían 1.400.000. Y aquí vamos a tener, vamos a ponerle poquitas cuentas. Vamos a poner una deuda de largo plazo que tiene esta empresa. Y vamos a decir que es por 500.000. Y vamos a decir además que tiene un patrimonio de, déjeme ver al tiro cuánto tiene patrimonio. De 400.000, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que revisar que el activo sea igual al pasivo, ¿ya? Y el total de pasivo entonces sería, déjeme, voy a abreviar aquí un poquito, para que ahí total activos. Aquí voy a abreviar un poquito para que quede todo junto. Ahí, total de activos, y aquí vamos a poner total de pasivo. Total de pasivo. Perfecto. Aquí tenemos los datos y yo les pido que ustedes me calculen la razón de liquidez y también el capital de trabajo. Vamos viendo. Razón de liquidez. Razón de liquidez. Déjame arreglar aquí. La razón de liquidez, como habíamos dicho, que era activo corriente, ¿cierto? Dividido por pasivo corriente. Pero ¿qué dificultad tengo aquí? Que tengo que ir identificando cuáles son activos corrientes y cuáles son pasivos corrientes. Vamos viendo, jóvenes. ¿Qué debo considerar dentro de los activos corrientes en este ejercicio? Entonces sería activo corriente igual. ¿Cuáles debo considerar como activo corriente? Caja, cliente y mercaderías. Ya, caja. ¿Por cuánto? Vamos a anotarlo aquí. Caja por 150.000, ¿cierto? ¿Cuál otro? ¿Cuál me dijo? Clientes. Mercadería. Clientes. Clientes, perfecto, déjeme arreglarlo. Clientes por 250.000, ¿cierto? ¿Y qué otro? Mercaderías, muy bien. Mercadería sería por... Mercadería sería por 250.000, ¿cierto? Perfecto. Ahí tendríamos el vehículo. ¿Es un activo corriente? No.
No, es un activo fijo, es un activo no corriente, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo tendría ya las tres partidas de este balance, pequeño balance, que forman parte del activo corriente. ¿Y cuánto sería el activo corriente entonces el total? 650.000. Perfecto, que es la suma de los tres, ¿cierto? Y serían, vamos a arreglarlo aquí, igual 650.000. Perfecto. Vamos a ver ahora los pasivos corrientes. Pasivos corrientes. Igual. ¿Cuáles tendríamos aquí? Los impuestos, ¿Pero cuál es el primero? facturas por pagar, Facturas por pagar. Las facturas por pagar, salvo que te diga otra cosa, son siempre corrientes. O sea, se tienen que pagar en el corto plazo. Facturas por pagar, 150.000. Después, ¿qué otra tendríamos? impuestos por pagar, Muy bien. Impuestos por pagar. ¿Por cuánto? Por 350.000. Un poquito, vamos a correr un poquito de acá porque está muy allá. Ahí, para que me aparezca ahí. Ahí. ¿Qué otro? ¿Tendría otra deuda de corto plazo? Miren bien. no porque viene deuda de largo plazo y patrimonio es de pasivo no corriente. Perfecto, muy bien. La deuda de largo plazo también es un pasivo no corriente porque es de largo plazo, como el nombre lo indica, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí vamos a poner el total. Aquí vamos a poner pasivo corriente. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? 500.000. 500.000. Muy bien. Veamos los cálculos ahora. Déjenme correr esto para arriba y vamos a hacer los cálculos. Razón de liquidez. ¿Cuál sería entonces? Era activo corriente, lo voy a poner en la fórmula para que no se lo olvide, activo corriente dividido por pasivo corriente. ¿Y eso cuánto es? Que por cada un peso tiene que pagar 1,3. ¿Y ahí cómo lo calculó? Dividiendo ¿Qué cosa? el activo por el pasivo. El activo corriente por el pasivo corriente. Entonces serían 650.000 dividido por 500.000. Y se me fue para otro lado el cero. Déjenme arreglar esto. Perfecto. ¿Y eso cuánto le daba? 1,3 pesos. 1.3. ¿Y qué significa eso? Que por cada peso tiene que pagar No, 1,3. por cada peso de deuda que tengo, Sí, por cada peso de deuda. Eso. por cada peso de deuda que tengo, ¿cuánto tengo para pagar? 1,3 pesos. Ya. Eso es importante que les quede claro, porque las pruebas normalmente se confunden y explican de una manera errónea. Entonces, esto significa que, lo voy a anotar acá para que no se confundan, ¿eh? Dice, por cada peso de deuda, la empresa tiene 1,1 peso 30 para pagar. Entonces, para cada peso de deuda corriente, ¿cierto? O sea que tiene 1,3 pesos de activo corriente para pagar. ¿Ya? Eso es lo que significa. Que por cada peso de deuda corriente tiene 1 peso 30 de activo corriente para pagar. ¿Ya? Eso significa. Y calculemos al tiro el capital de trabajo. Capital de trabajo. ¿Y la capital de trabajo cómo se calculaba? ¿Jóvenes?
El O sea, activo corriente se resta por el pasivo corriente. el activo corriente menos el pasivo corriente. Muy bien. ¿Y la fórmula aquí cómo quedaría? ¿Qué valores pongo? 650.000 menos 500.000. Menos 500.000. 500.000. ¿Y eso cuánto es? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto da ese resultado? 150.000. Perfecto. ¿Y qué significa eso? Es lo que queda para la operación. ¿Ya? Después de pagar sus pasivos después de pagar. corrientes con sus activos corrientes. Muy bien, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que después de pagar sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, queda para la operación 150.000 pesos. Eso significa. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios, pues ustedes los revisan, los repasan. Entonces, aquí vimos el índice de liquidez y capital de trabajo. Vamos a cambiar de índice ahora. Vamos a hablar del indicador de endeudamiento. ¿Ya? Es otro indicador. Entonces, dentro del indicador, el primero que vimos fue los indicadores de liquidez, donde teníamos la razón de liquidez y el capital de trabajo, ¿cierto? Eso para que se vayan haciendo un esquema mental. Entonces, dentro del indicador, el primero que vimos fue el de liquidez, y ahí tenemos razón de liquidez y capital de trabajo. Ahora, vamos a ver otros indicadores, que son ratios de endeudamiento. ¿Y qué es lo que hacen estos ratios? Miden qué relación tiene la deuda que tiene la empresa con respecto a algunas otras variables. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento, así se llama, ratio de endeudamiento, es la deuda total, o sea, los pasivos corrientes y no corrientes, sin incluir el patrimonio, dividido por el patrimonio. Y eso es el ratio de endeudamiento. ¿Ya? Ratio de endeudamiento, entonces usted lo tiene que tomar nota por ahí, que el ratio de endeudamiento es la deuda total, considerando el activo corriente y el pasivo no corriente, pero dentro del pasivo corriente dejando fuera el patrimonio, dividido por ese mismo patrimonio. Después tenemos el ratio de deuda, que es otro ratio de deuda también, que es la deuda de corto plazo con respecto a la deuda total, y otro ratio de deuda que es la deuda de largo plazo con respecto a la deuda total. Yo sé que de repente se pueden ver medio complicados estos ratios, pero son muy simples y los vamos a ver a continuación con un ejemplito. Por ejemplo, miren los ratios de endeudamiento, lo vamos a desarrollar aquí mismo. Pues un poquito aquí. Aquí, vamos a desarrollar. Entonces, vamos a decir, vamos a insertar un cuadro de diálogo y vamos a calcular aquí. Ratio de endeudamiento. Endeudamiento. Entonces, el primero que vamos a calcular va a ser deuda total dividido por patrimonio. ¿Se acuerdan qué es el que habíamos visto? Miren, ahí está. Deuda total dividido por patrimonio. Es un ratio de endeudamiento. Ya. En este ejercicio, ¿cuánto es la deuda total? Sin considerar el patrimonio. ¿17,5 millones o no? Perfecto. Eso es. Usted tiene que sumar aquí los 9.500.000 y los 8 millones. Y la deuda no corriente no considera el patrimonio que está aparte, ¿cierto? Por lo tanto, muy bien. Aquí la deuda total serían entonces 17.500.000 pesos. ¿Cierto?
Y dice la fórmula que yo lo tengo que dividir por el patrimonio. ¿Y cuánto es el patrimonio? 9 millones. 9 millones. Perfecto. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1,94. 1.94. Porque salen muchos 4. Entonces, como para Sí, te lo vamos a aproximar. dejar en 1.94, no se preocupe. ¿Y qué significa eso? Significa que por cada peso de patrimonio que tiene esta empresa, tiene deuda por 1.94 pesos. ¿Se acuerdan que el otro era por cada peso que tenía, cuánto tenía para hacer frente a los pasivos corrientes? ¿Se acuerdan? Este, por cada peso de patrimonio, debe 1.94 pesos de deuda. Eso significa, entonces lo vamos a anotar aquí, por cada peso de patrimonio, debe o tiene 1.94 pesos de deuda. Eso significa. ¿Ya? ¿Se entendió? Jóvenes, perdona que les pregunte así, pero necesito que me ratifiquen que se lee bien lo que escribí y que entendieron la fórmula de cálculo. Yo sí Entonces, entendí, profe. ya, perfecto. ¿Alguien tiene duda respecto a estos ratios? Yo entendí, profe, pero ¿Mm? lo que era, la primera usted dijo que era por cada peso se tiene para la deuda y en el Sí. otro es al revés. Este por cada peso de patrimonio que se tiene 1.94 pesos de deuda. Ay, es al revés. Y al revés, ¿cierto? Por eso que hay que ir viendo, entendiendo bien lo que significa cada uno de estos indicadores. Entonces, cuando dicen, oye, la deuda respecto al patrimonio es 1.94, significa que esta empresa por cada peso de patrimonio que tiene debe 1.94. ¿Cierto? Ya. Vamos a ver los otros indicadores. El otro indicador que habíamos visto acá, que era el ratio de deuda de corto plazo con respecto a la deuda total. ¿Y eso cómo se calcula? Entonces vamos a poner aquí un espacio, deuda de corto plazo respecto o dividido, lo vamos a poner al tiro como fórmula, dividido por deuda total. ¿Y cómo reemplazamos eso? ¿Cuál es la deuda de corto plazo? ¿A qué se le llama deuda de corto plazo? A la que va a vencer dentro de un año, ¿cierto? ¿Y cuál es esa? 9.500.000. El pasivo corriente. Muy bien, el pasivo corriente también, para efectos de ratios o para efectos financieros, también se le denomina pasivo corriente o deuda de corto plazo. Entonces ahí tendríamos 9.500.000 dividido por la deuda total. ¿Y cuánto era la deuda total? $17.500.000. Perfecto. 17.500.000. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto da esa división? $0,54 pesos. Ya. Y aquí vamos a cambiar un pequeño la interpretación. Podría ser que por cada peso de deuda total, 0,54 pesos están en el corto plazo, ¿cierto? Esa podría ser una interpretación. Pero también se podría interpretar como que el 54% de la deuda
total está en el corto plazo. También se podría interpretar así, ¿cierto? Se podría interpretar entonces que por cada peso de deuda total hay 0,54 pesos de deuda en el corto plazo, o se podría interpretar también como que el 54% de la deuda total está en el corto plazo. Eso es una forma de interpretarlo. Las dos interpretaciones están bien. Lo único que tienen que explicarlas bien, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces el otro indicador. Profe, ¿y no va a anotar lo que dijo? Ah, ya. Vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a decir, por cada peso de deuda total, 0,54 pesos están con vencimiento en el corto plazo, ¿cierto? O también el 54% de la deuda total está en el déjeme anotar, en el corto plazo, ¿cierto? Esas son las dos interpretaciones que podría tener esta cifra que acabamos de obtener, ¿ya? Entonces lo podemos decir en términos de peso o podemos hablar de términos de porcentaje, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora. El otro ratio que nos queda. Déjenme correr esto para arriba. Para poder hacerlo bien. Déjenme grabar esto. Y qué espacio va a ser el próximo, ¿ya? Y nos va a quedar un último ratio de deuda, que es el que habíamos visto, que es deuda a largo plazo con deuda total. Entonces, aquí abajo vamos a poner deuda, vamos a saltarnos un poquito, deuda de largo plazo dividido por deuda total. Y eso es igual. Vamos reemplazando. ¿Cuánto es la deuda de largo plazo acá? ¿8 millones? Perfecto. Porque el pasivo no corriente también, para efectos financieros, se le conoce como deuda no corriente o deuda de largo plazo. Entonces aquí vamos a poner los 8 millones. Se dan cuenta que cuando hablamos de deuda en finanzas, no consideramos el patrimonio, ¿cierto? Para considerar, porque no es una deuda con terceros. Aquí siempre se hace relación en finanzas, cuando se habla de deuda, se hace relación de deudas con terceros, no con los dueños. Y eso lo vamos a dividir. ¿Cuánto es el total de la deuda entonces? La deuda total. 17.500.000. Perfecto. 17.500.000. ¿Y eso cuánto me da? 0,45. 0,46 para redondearlo, ¿cierto? Para que lo redondeemos, porque la sumatoria de la deuda en el corto plazo y en el largo plazo me tiene que dar 100, ¿cierto? Entonces, si yo sumo estos 54 más estos 46 me da 100, ¿cierto? Por eso que dejémoslo en 46 para redondear. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Por cada peso de deuda total, ¿cierto? 0,46 pesos están en el convencimiento, están con vencimiento en el largo plazo. Y lo mismo que el anterior, o el 46% de la deuda está en el largo plazo.
Entonces el 46% de la deuda total está en el largo plazo. Eso significan estos indicadores. ¿Ya? Perfecto. Entonces, se dan cuenta que reemplazar e interpretar nomás. Entonces, esto yo lo voy a tratar de amonar un poquito, si es que se puede. Estos son los mismos los ratios de endeudamiento. Ahí está el de patrimonio. Aquí está el de deuda de corto plazo versus deuda total. Y aquí vamos a ver el de deuda largo plazo con deuda total. Y lo grabamos. Ya. Vamos viendo ahora, porque nos queda por ahora el último ratio que vamos a hacer hoy día, que es el del ROE, rentabilidad sobre el patrimonio. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿de qué se trata esto? De calcular cuánto es la rentabilidad con respecto a alguna variable. Por ejemplo, aquí hay tres tipos. Estamos hablando de rentabilidad sobre el patrimonio, que es el ROE, y se calcula como la utilidad neta dividida por el patrimonio. Está la rentabilidad sobre las ventas y está la rentabilidad sobre los activos, ¿cierto? Son tres formas de calcular rentabilidades. Y a esto le vamos a poner algunos ejemplos, le vamos a poner unos ejercicios aquí, para que ustedes los vayan viendo, ¿cierto? Vamos a ver el ROE. ¿Cómo se calcula? Vamos a suponer, vamos a suponer que una empresa obtuvo una utilidad neta de, vamos a ponerle aquí, 1.200.000 pesos. Y el patrimonio es de 10 millones de pesos. El cálculo del ROE, es igual a la utilidad neta. ¿Y cuánto es la utilidad neta? 1.200.000 dividido por el patrimonio, que son 10 millones. Y eso me da 1.200.000 dividido por 10 millones. Y eso me da exactamente un 0.12. Y esto es igual a un 12%. También, esto es lo que se miden ustedes cuando dicen, mire, esta empresa obtuvo una rentabilidad del 10%, del 3%. Ese cálculo que se hace cuando ustedes ven y se habla de esa rentabilidad, cuando dicen, mire, la AFP obtuvieron una rentabilidad sobre el patrimonio del 10, 12, 15%, este es el cálculo que hacen. Dividen cuánto es lo que tiene invertido el socio, ¿cierto? Los socios aquí en este caso tienen invertido 10 millones y obtuvieron con esa inversión de los 10 millones, 1.200.000 de utilidad. Por lo tanto, el cálculo que se hace es dividir la utilidad que se obtiene en un periodo de tiempo por el patrimonio que está invertido en esa empresa por los dueños. Y ahí tengo la utilidad sobre el patrimonio. Esto es lo que reclaman algunas organizaciones respecto a algunas empresas que consideran que esta rentabilidad es excesiva, que están ganando demasiada plata a costa de algunos servicios básicos. Esto no es política, esto es para contarles nomás para que ustedes cuando escuchen las noticias y vean que, por ejemplo, la AFP reclaman porque la rentabilidad que obtienen las AFP o la rentabilidad que obtienen los bancos o las compañías de seguro respecto, y dicen, miren, la rentabilidad es de un 8%, 12%, 15%, esto es lo que están diciendo, mire, la utilidad que tienen en función del patrimonio invertido es muy alta, de acuerdo a sus criterios. Esto es lo que discuten todas las organizaciones. Entonces, esa es una forma de presentarlo. Otra forma, otra rentabilidad que se mide es la rentabilidad sobre las ventas. Déjenme arreglar esto un poquito. La rentabilidad sobre las ventas. Y la rentabilidad de las ventas, ¿en qué consiste? En dividir simplemente, déjeme arreglar esto aquí, que me quedó un poquito mal aquí, para correrlo acá. Ahí. Déjeme ir para allá.
Ya. Entonces, la rentabilidad sobre las ventas, ¿en qué consiste? En que yo tengo que calcular qué utilidad o qué porcentaje de utilidad se obtuvo en un periodo de tiempo con respecto a las ventas. Vamos a suponer en el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? De que esta empresa tuvo una utilidad neta de, para seguir con el ejercicio, de 1.200.000, ¿cierto? Y las ventas que tuvo en este periodo, ventas del periodo, fueron de 50.000 pesos. ¿Cierto? 50 millones de pesos, perdón. Ahí está. Entonces, la rentabilidad, ¿cómo se calcularía? Se acuerda la fórmula, sería utilidad de las ventas, utilidad neta, sería entonces 1.200.000 dividido por 50.000. Profe, pero usted puso 50 millones. Exactamente, me faltaban los 3 ceros. Ahí está. Entonces sería 1.200.000 dividido por 50 millones. ¿Y eso cuánto sería? Sería 1.200.000 dividido por 50 millones. Y eso me da una rentabilidad del 0,024. Y esto es igual a un 2,4%. ¿Qué significa esto? De que esta empresa, por cada 100 pesos que vende, gana 2 pesos 40. O, dicho de otra manera, esta empresa cuando vende, por cada peso que está vendiendo, de ese peso obtiene un 2,4% de utilidad. O sea, si vendiera 100 pesos, está ganando 2,4 pesos. Este es un indicador de rentabilidad. Entonces, el primer indicador que tenemos de rentabilidad es el ROE. El segundo es de rentabilidad sobre las ventas. Y el tercero, que es el que vamos a ver ahora, es el de rentabilidad sobre los activos. Y vamos a ocupar también el mismo ejercicio anterior, para poner este aquí, vamos a subir un poquito, y vamos a suponer que esta empresa tuvo la misma utilidad neta, tuvo exactamente 1.200.000 y tiene un total de activos de, vamos a poner que tiene un total de activos no muy alto, vamos a poner que es 12 millones. ¿Cierto? Entonces vamos a decir que la rentabilidad sobre los activos se calcula dividiendo la utilidad neta dividido por el total de activos. Y vamos a seguir con el ejercicio, vamos a decir que el total de activos es 1.200.000. Y si lo reemplazamos, la fórmula entonces sería 1.200.000 dividido por 12 millones. ¿Y eso cuánto es? Y eso da un 0,1 y esto es igual a un 10%. ¿Cierto? ¿Y qué significa esto? Esta empresa que respecto a los bienes de activo, al total de activos que tiene, obtiene un 10% de rentabilidad. O, dicho de otra manera, por cada 100 pesos invertido en activos, obtiene 10 pesos de rentabilidad en su operación. Eso es lo que significa, ¿ya? Eso es lo que significa. Ya, jóvenes. Estamos llegando al final, me quedan 6 minutitos para hacer el resumen de la clase, así que lo vamos a hacer en forma inmediata. En la clase de hoy día, partimos haciendo la diferenciación entre lo que era la información cuantitativa y cualitativa, ¿se acuerdan? La información cuantitativa, ¿cierto? Es la que dice relación con los números. La cualitativa es la que dice relación con las características de una empresa. En la clase de hoy nos referimos exclusivamente a la información cuantitativa y dentro de la información cuantitativa vimos lo que eran ratios. Y vimos 3 tipos de ratios. Ratios de liquidez, ratios de endeudamiento y ratios de rentabilidad. En los de liquidez vimos
la razón de liquidez, que es activo corriente dividido por pasivo corriente. Vimos el de capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente. Vimos lo de endeudamiento y vimos la proporción que representaba la deuda respecto al patrimonio, la deuda de corto plazo respecto a la deuda total y la deuda de largo plazo con respecto a la deuda total, ¿cierto? Esos indicadores. Y ahora finalmente vimos los indicadores de rentabilidad y vimos tres tipos de indicadores. Dijimos que vamos a ver el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, vimos la rentabilidad sobre las ventas y vimos la rentabilidad sobre los activos, ¿cierto? Ese es el resumen de la clase de hoy día, ¿ya? Jóvenes, yo les pediría que para la próxima clase ustedes leyeran esto. Yo de todas maneras lo voy a subir, obviamente va a estar en el aula. Y me interesa también de que si pueden hacer algunos ejercicios, se pueden dar las cifras ustedes mismos. Y si tienen dudas con la interpretación de las cifras, las vemos en la próxima clase. Que la próxima clase es el día lunes a las 9:30. ¿Está bien? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Y Ya, profe, Ya entonces, los dejo tranquilos, descansen y vayan a almorzar tranquilos porque ya son las 1:10. Así que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por la atención y gracias por la asistencia porque no faltó nadie hoy día. Así que eso está muy bien. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Buenos días. Chao, profe, que esté bien. chao, Chao. profe. Chao, Y profe. gracias. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe.